¿Por qué colapsaron los edificios en Caracas y La Guaira si el epicentro estuvo a cientos de kilómetros al oeste? ¿Qué edificios corren peligro realmente? ¿Cómo saber si una grieta es solo superficial o una señal de alarma? Hablamos con el ingeniero estructural Esteban Tenreiro, quien explica con un lenguaje sencillo qué ocurrió durante el terremoto, desmonta varios mitos que están circulando en las redes sociales y ofrece recomendaciones claves para quienes hoy tienen dudas sobre la seguridad de sus viviendas. Una entrevista para entender lo que pasó y lo que viene. Espero que les guste. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Jesús, ¿cómo te va? Te puedo tutear, ¿no? Sí, 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 ¿cómo está todo? Además, Chévere, bien. nos conocemos ya personalmente hace Sí, algunos años. hace muchos años. Oye, bueno, impactado con lo que está pasando en Caracas, he tratado de hablar con gente experta y no hay mucha gente experta y hay mucha incertidumbre y muchas cosas que están pasando que no tienen muchas explicaciones. Pero bueno, eres ingeniero, entiendo que sabes del tema sísmico y quería como hacerte algunas preguntas. Claro. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, yo soy ingeniero estructural, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 88, hace ya un tiempito, Mm, dedicado a la ingeniería estructural, a la construcción, la promoción de proyectos también, y muy dedicado a la docencia. En la Universidad Central estamos dando clases en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura, mm, desde el 88, desde que nos graduamos, sobre todos estos temas. Y en la misma oficina, en Norte Obras Civiles, que es nuestra empresa, ok, tenemos un departamento que ya tiene bastante fuerza, que tiene cuatro diplomados que son técnicas en diseño internacional de estructuras sismorresistentes, por cierto, ok. que su primera clase de entrenamiento, de coordinación con los alumnos era el día de hoy y la suspendimos. Wow. Tenemos un diplomado de patología de obras civiles, un diplomado de técnicas para la construcción de obras, Ok. integración, ingeniería, arquitectura y un diplomado de estructuras de acero. O sea, el mundo estructural y la ingeniería y la construcción no solo es lo que me dedico, sino lo que trato de enseñar. Tu pasión. ¿Qué has visto en Caracas? Bueno, vimos en los primeros momentos, yo sentí el sismo muy leve. Yo llegué bastante confiado porque estaba en una planta baja y pues salí muy rápido a la calle, pero cuando llegué a casa la cosa fue distinta. Había un movimiento más, el edificio se movió bastante. Yo vivo en un edificio de unos 15 pisos, vivo en el piso 5, Mm, pero a medida que fuimos como averiguando, enterándonos con las noticias, que hay muy pocas noticias con las redes, sí. vimos que se empezaron a aparecer que, oye, ¿no? Como que colapsó un edificio, que como que sí, en Chacao. Oye, ¿cómo es posible? Y yo, para mí fue un sismo suave. Y Ok. sin embargo, cuando nos enteramos, no, no, es que es un sismo, es que son dos. Y es uno de Sí. 7,5 por Morón y luego una réplica de 7,1 o al revés. O al revés, Sea, sí, es creo que fue al revés. una cosa, dos sismos con una diferencia de 39 segundos, muy fuerte para las estructuras, es un impacto importante, es una energía que se le transmite al sistema estructural, que el sistema tiene que tener la capacidad de disiparlo, que eso es parte de la ingeniería Mm, estructural. Las edificaciones hablamos siempre de edificaciones sismo resistentes, no hablamos de edificaciones antisísmicas. Yo no puedo hacer un edificio donde no hay claro. sismo. O sea, el sismo va a venir y tenemos que diseñar para eso y prepararnos para eso y construir, detallar, etcétera, etcétera, para todo el proceso de la ingeniería, para que los edificios absorban la energía, la disipen y se comporten bien a la hora de una acción sísmica. Un tema que, bueno, creo que estoy repicando un poco lo que he oído, amigos, familiares. ¿Por qué se cayeron si los epicentros fueron en el oeste de Venezuela, o cerca de San Felipe, al oeste de Valencia? ¿Por qué se cayeron los edificios más en La Guaira y Chacao? ¿Qué pasó ahí? No hay duda que hay una interacción, o sea, el patólogo, el ingeniero estructural o el patólogo el que se dedica a estos temas, tiene que tener cuatro fuentes importantes en su ingeniería. Una es geotecnia, la interacción suelo-estructura, eso es ¿Ok? importantísimo. Una es diseño estructural, otra es el proceso constructivo, y son términos que uno tiene que tener como muy claro. ¿Qué pasa? Hay sectores en la zona de Chacao que en la interacción suelo-estructural, esa zona es grandes aluviones, grandes rellenos, y la acción sísmica se amplifica. ¿Ok? Entonces, esos edificios se vieron mucho más afectados, además que son edificios más viejos. Entonces, la acción sísmica es como el efecto gelatina, se mueve el terreno y hay una especie de látigo hacia la superficie del terreno y los Mm, edificios de Altamira, de los palos grandes, se ven más afectados y por eso el colapso de estos edificios.
Y es verdad que ahí la junta tectónica pasa por debajo, o sea, hay No, una falla por allá abajo, eso es verdad. bueno, Venezuela estamos picados por una enorme falla. Estamos divididos por la falla del Caribe, Mm, perdón, la placa del Caribe, que es donde está el mar Caribe, y la placa de Sudamérica. Y cuando estas dos placas se encuentran, se produce, digamos, las posibles fallas, que están desde la falla de Boconó hasta la falla del Pilar, San Sebastián. ok. Todo el recorrido de las fallas que van desde Mérida, desde los Andes venezolanos, Mm. hasta Margarita. Entonces estamos atravesados por una que se manifiesta en tres puntos de Venezuela superficialmente, pero en realidad es un mismo sistema de acción de interacción entre dos placas, la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Sí, porque además vi que en 24 horas hubo sismo en Caracas, o bueno, terremoto en Caracas, en Los Ángeles, en Tokio, o sea, en Japón, o sea, hay como se llama creo que el aro de fuego o algo así, eso, Sí, eso, bueno, eso es así, hay terremotos todos los días. ¿Ok? Si claro. uno ve los sismógrafos, los acelerógrafos en Fumbicis, uno ve que hay terremotos todos los días. ¿Qué pasa? Que hay unos que se sienten y otros que no se sienten. Ok. Estos de cierta intensidad, uno podría pensar que a partir de 4 o 5, dependiendo del terreno, de dónde estés ubicado, del edificio, de la altura, uno puede sentirlo o no sentirlo. Yo no sé si, bueno, tú creo que no estás aquí en No estoy. Caracas, pero ha venido muchas réplicas. Sí. Esta mañana, Pero eso es normal también, entiendo, ¿no? sí, 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 sí. Es por la interacción de esas placas. Una se mueve en un sentido, el otro se mueve en el otro sentido y la fuerza se acumula, ¿ok? Mm, Y se libera en sismos pequeños o se acumula y el roce es tan fuerte que de pronto se libera de golpe. Y esos claro. son los grandes terremotos. Bueno, habían pasado 59 años desde el 67, desde el terremoto del 67, y estuve averiguando también, y creo que el otro terremoto importante en Caracas fue algo así como 1900. Sí, se habla mucho de ese periodo, aunque tener digamos, predecir los terremotos es técnicamente Mm, imposible, posible. porque depende de la corteza, del movimiento, depende de tantos factores que es técnicamente posible. Pero si habla de esos periodos, bueno, que cada Mm. 70, cada Un 50 años ciclo. se repiten en Venezuela. Nosotros tuvimos, ¿Viste la aplicación de Android que me a la gente impresionó, a la gente le llegó yo, unos segundos antes, hasta 10 segundos he escuchado de yo, gente? yo estaba en un gimnasio y minutos antes ellos estaban conversando y varias personas de la oficina lo recibieron, Eh, esa aplicación. La verdad, yo tengo un iPhone y no, claro. no, Sí, me dijeron que no sirve para iPhone, es de Google. tremenda, sí, tremenda publicidad. Sí, sí, sí. Mira, y por qué La Guaira también? Eso es otro tema que te quería preguntar. ¿Por qué se cayeron tantos edificios en La Guaira? O sea, ¿es construcción mala? ¿Es salitre? ¿Es suelo? ¿Es una combinación de todo? Yo creo que es una combinación. El comportamiento sismorresistente digamos, hay que analizarlo convenientemente y la mampostería Mm, altera ese comportamiento. Entonces, la mampostería se tiene que agrietar y tendría que técnicamente fallar para empezar a trabajar la estructura. Y a veces esa mampostería afecta ese comportamiento estructural. Por eso uno ve esas enormes X, cruces que se mm, forman cuando la mampostería, el edificio se mueve en un sentido, la mampostería se agrieta en una diagonal y cuando el edificio se mueve en el otro sentido, la mampostería se mueve en la otra diagonal. Y se forman esas enormes X que si mm. la estructura, esa mampostería está sometida dentro del pórtico, dentro del marco estructural, termina casi que estallando. Y uno ve algunos edificios en Altamira, en los Palos Grandes, que prácticamente las paredes colapsaron. Sí. Entonces la mampostería tendría que fallar para que el sistema estructural empiece a trabajar. Una cosa que he notado, no sé si, bueno, nuevamente lo hablo desde la ignorancia, pero también viendo muchas fotos, no sé si te has dado cuenta que los edificios colapsaron hacia el norte, o sea, hacia el Ávila y en La Guaira hacia la playa. No sé si lo has notado. Sí, bueno, es lo que te decía, predecir ese comportamiento, o sea, la misma la mampostería puede alterar ese comportamiento, puede haber un estacionamiento en una planta baja libre y Mm, de un extremo del edificio hay una conserjería y eso puede, digamos, alterar ese comportamiento sismo resistente y puede ser que genere ese comportamiento como extraños. Pero sin duda en ese sector que colapsaron tantos edificios hay una interacción suelo-estructura curiosa que hay que estudiar. ¿Hay alguien que esté estudiando eso?
O sea, además de ustedes o alguien, hay alguien que esté haciendo Bueno, realmente levantamientos serios la de lo que está forense, la pasando. ingeniería forense, después ahora vienen todos los análisis y todos los cuestionamientos y el por qué pasó y analizando cada una de de las estructuras que colapsaron, viene un proceso de investigación profunda con todos los especialistas que existen en Venezuela y en el mundo. Eso es información que se comparte para llegar a informes y conclusiones de cuáles fueron los motivos que generaron ese colapso particular de Katia Lamar. Es curioso, es impresionante la cantidad de Mm. edificios que colapsaron en ese sector. Edificios bien diseñados, bien calculados, bien, entiendo que bien construidos y sin embargo también colapsaron. Aunque fíjese, otra de las cosas del comportamiento estructural, normalmente los primeros tercios del edificio, si el edificio es de 15 Ajá. pisos, el primer tercio, los primeros 5 pisos son los que más se deforman, lo que llaman la deriva. Son los primeros niveles ¿Y que eso por son... qué? Porque se mueven menos. No, porque cuando que se mueva el terreno significa, nosotros lo interpretamos desde el punto de vista de ingeniería, es que le aplicas fuerzas a la estructura. Es ¿Ok? equivalente que el edificio se mueva el terreno, es equivalente a que tú le apliques fuerzas a la estructura. Mm. Cuando tú le aplicas fuerzas a cada uno de los pisos de la estructura, el edificio se deforma donde el primer tercio es cuando ocurren las mayores deformaciones de entrepisos, las famosas derivas. ¿Ok? La deriva es la deformación entre un piso y otro. Y ¿Ok? esas deformaciones son más importantes en el primer tercio del edificio, Sí, eso, varios videos también impresionantes, que donde arriba se ven todas estaban, las exacto, arriba estaban como, había, enteritos. bueno, exacto, bastante o con poco impacto y cuando ibas bajando, una persona va bajando por las escaleras, casi que las últimas escaleras abajo no se podía pasar porque estaban destrozados completamente. Y vi varios edificios también colapsados que colapsaron como en los primeros, exacto, en ese primer tercio que tú estás diciendo. Sí. ¿Por qué no se cayeron en Valencia y Tucacas y Maracay, que estaban más cerca del epicentro? Nuevamente por un tema de suelo, ¿será? Yo creo que todo indica, bueno, yo estoy en Santa Rosa de Lima y aquí el edificio, unas pequeñísimas fisuras. Hicimos un recorrido esta mañana por la boyera de algunos edificios con algunos daños leves, ¿Ok? pero al sur de la ciudad, del río Guaire para acá, y quizás hacia el Marqués, hacia esa zona donde no hay rellenos tan profundos, no hay duda que no se afectaron tanto. Por eso es que yo creo que la interacción suelo-estructura ahí indica que el comportamiento se amplificó el efecto del sismo. ¿Y qué grados de impacto viste tú en esos edificios? Bueno, la zona norte de Caracas. O sea, ahí vi edificios que hay que tumbarlos, ¿no? Sí, la verdad es que ayer no, esta mañana también, haciendo un recorrido a través de amigos que nos han contactado, me mandaron unas imágenes que la verdad es que el edificio, todo indica que habría que demolerlo, ¿ok? Porque Wow. las columnas se comprimieron, prácticamente colapsó el edificio, lo que pasa es que quedó como montado sobre las mismas columnas. Y eso es grave, es una situación grave que habría que apuntalar todo el edificio. Hay que evaluar, pues hay que hacer todo un trabajo patológico para evaluar qué es lo que se puede hacer para reparar esos edificios o si no tiene reparación posible, porque ahora empieza toda esa evaluación de costos. O Mm, sea, resulta ser para que salvar este edificio hay que invertirle tanto dinero y resulta ser claro. que no sé si al final es más económico Tumbarlo. tumbarlo y demolerlo. ¿Y ustedes hacen ese trabajo? Entiendo que No. sí, ¿no? Ah, bueno, la ¿No? evaluación Ah, sí. la evaluación, exacto. Sí, estamos en la oficina con un equipo de ingenieros que hacemos ese tipo. Estamos haciendo la evaluación, bueno, la hicimos hace unos años, la presentamos en un trabajo en el Congreso de Patología de Madrid, un congreso internacional. Presentamos el teatro La Campiña, que ahora se va a hacer el teatro Ok. Génesis. Hicimos un trabajo patológico sobre ese teatro, lo estamos rehabilitando. Es un trabajo que llevamos años haciéndolo. Y eso se puede hacer una evaluación completa de los edificios y tratar de salvarlos. Es un trabajo delicado que hay que estudiar los modelos, ver los comportamientos. Hay varias fases. Hay que conocer al paciente, lo que llaman Claro. la anamnesis, que es toda la información que el paciente te pueda dar para saber su estado. Muchos médicos hablan de que conocer al paciente y su historia y toda la entrevista de la familia, de las relaciones personales del paciente afectan al paciente. Bueno, este paciente que nosotros atendemos es una edificación que no habla, entonces hay que hacer una investigación profunda Mm, de sus fundaciones, sobre todo del suelo, de los materiales. O sea, lo que decía, que el patólogo tiene que saber de interacción suelo-estructura, tiene que saber de ingeniería estructural, tiene que saber de materiales y tiene que saber de procesos constructivos. Y eso implica una ingeniería multidisciplinaria que uno normalmente consulta con varios profesionales para tomar una decisión.
y un médico le pregunta al paciente y el paciente cuenta la historia, su familia, sus problemas, su estrés, y Claro, toda su historia, lo que llama el médico la historia, pero la anamnesis o toda la averiguación de una edificación hay que hacerla a fuerza de investigación profunda de la historia de la edificación, de su propio proceso constructivo, porque los edificios no nos hablan, pero hay que interpretar sus fallas, sus debilidades, o claro. sea, su Ahora, comportamiento. ¿en qué momento una persona tiene que, o sea, si hubo una pequeña grieta en el edificio, hay que ir a revisarlo? O solo le echan pintura, mastica y chao? Muchas de esas es pintura mastiquichado. O sea, nos han Ok. mandado varios amigos, varios Mm. clientes, nos han mandado, mira, mi hija vive en un apartamento aquí en Santa Fe y se agrietó. Mándame la foto y la verdad es que mucho es, ¿cómo es? Pintura, mastica y chao. Sí, no, debería ser mastique, debería ser Pero es que mastique, hay que ver pintura y porque chao. cuando la falla pasa al sistema estructural, que es Claro. el O sea, ¿en encargado, qué momento se tiene que poner, o sea, en qué momento se tiene que preocupar la gente? Cuando llega a las vigas, cuando llega... sí, en los elementos estructurales, cuando la cosa, viga columna es el elemento estructural. Acuérdate que lo que te comenté, con frecuencia la mampostería Claro. está trabando la estructura y para que un pórtico se empiece a deformar, la mampostería se tiene que Tiene que, agrietar. claro. Y eso está permitido No, así. La norma permite unos desplazamientos y unas derivas, lo que llamamos deformaciones de piso o derivas. claro. Y entonces eso, si hay una pared que interviene en ese entrepiso, bueno, la pared, la estructura la va a comprimir y la va a estallar. Claro, porque es que recuerda que los venezolanos somos expertos en todo. Entonces, yo no sé si has visto en estos días en las redes, hay expertos en grietas. Entonces, ahora un pocotón de gente, no, que si la grieta es así, que si la grieta es en X, que si la grieta... Entonces, claro, quiero entender un poco y decirle a la gente, bueno, no, mira, de repente tu grieta en X no significa nada a menos de que esté en tales sitios, ¿no? Sí, lo que importante no es ver la grieta de la pared. O Ok, sea, la mampostería es un elemento arquitectónico. Eso no le deberíamos prestar atención. Lo que le debemos prestar atención es a la estructura, elementos estructurales, vigas y columnas. ok, eso es un buen tema. Créeme que hay mucha gente que cree que se le rajó la pared y se acabó Claro, todo. nadie quiere que su edificación se afecte o que una pared se le caiga, porque la verdad es que genera, Claro. digamos, un mal efecto. Pero la mampostería se tiene que agrietar. O sea, se está partiendo de que la mampostería se va a agrietar para que la mampostería no permite ninguna deformación. Y para que Claro. el edificio absorba energía y la libere, ¿ok? La liberas a través de su deformación. Ok, y esa cantidad de edificios que existen o esa cantidad de edificios que están afectados, esa gente no existen seguros ni nada en Venezuela, ¿o sí? Yo no tengo conocimiento muy detallado. Yo tuve un seguro un tiempo y con frecuencia lo que yo después descubrí de haber pagado el seguro mucho tiempo es que después cuando hay catástrofes de este tipo, cuando se declara la catástrofe nacional, el seguro tiene la excusa perfecta para no pagar. Claro. No sé cómo funciona, no sé si hay un reaseguro, no conozco este tema, Mm. pero asegurar la edificación, no sé, yo no las tengo aseguradas. Sí, estoy tratando de conseguir a alguien de seguros en Venezuela que me explique, pero me imagino que la respuesta es nadie tiene nada asegurado y, o sea, o a esos niveles, o de repente tienes asegurado los televisores y las cosas por si alguien te roba, pero O por incendio, por último, pero o, yo creo que exacto. por terremoto es un seguro, Sí, y ahí este, tiene que entrar los gobiernos, o tienen que entrar exacto, los países, o eso, como dices tú, unos reaseguros. Mira, has visto, no sé si has visto también algunas páginas por ahí que están como monitoreando los daños. los edificios afectados. ¿Las has Sí, visto? sí, ¿Qué sí, te sí. parecen? ¿Son válidas? ¿Son Sí, sí, buenas? sí, 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 ¿Son...? sí. Yo llené mi encuesta esta mañana o ayer anoche. Ok. Me llegó una de esas encuestas donde, y eso ayuda muchísimo a Mm. estimar los daños, a saber cuál es la situación global, ¿ok? ¿Tienes alguna página en particular? Hay una que yo he estado viendo que se llama terremotovenezuela.com. No sé Hay si es una la que se llama, misma. no sé cuál es ahorita el nombre de la que yo llené, me la mandaron, tenemos unos grupos de WhatsApp de patología de obras civiles, Ok. donde intercambiamos este tipo de información y donde nos llega todas Claro. esas noticias. Y al recibir esa información, en el FUNVISI y en el mismo departamento, en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela, donde yo doy clase en la Facultad de Ingeniería,
publicaron una página, ahorita justamente la vi esta Mm. mañana no, hace unas pocas horas, porque esta mañana he estado todo el día de la verdad de recorriendo toda Caracas de un edificio a otro tratando de tranquilizar. Muchos no los tranquilicé y a otros sí, en realidad sí, Alertarlo. sí, saber que varios de los edificios los mandamos a desalojar. Bueno, no Wow. los mandamos, sugerimos, yo te sugiero que desalojes porque está Claro. muy afectado. Volviendo otra vez a La Guaira, ¿qué crees tú? ¿La Guaira, tú crees que se puede construir en La Guaira en el futuro? Mi esposa me lo decía esta tarde cuando llegamos justamente de Mm. La Guaira. Oye, pero ¿cómo es posible tanta tragedia para La Guaira? Increíble. Y no me quiero imaginar la gente que todavía está bajo los escombros y la gente que está Sí. atrapada. Es una situación de emergencia terrible o sea, ¿cómo ayudar? Nosotros salimos todos en la oficina, en grupos, nos repartimos a tratar de evaluar los edificios Mm. a nuestra escala, pero cómo ayudar para donando mantas, toallas, herramientas, pero es terrible. Para el futuro, ¿crees que se pueden seguir construyendo edificios en esa zona de los Palos Grandes, etcétera, con, qué será, con nueva tecnología, Se con siguen nuevas... construyendo, se siguen construyendo. Lo que pasa es que lo que te digo, la ingeniería estructural permite la deformación. Lo que habría que ver es Mm. cuánta deformación permite, y en algunos edificios importantes la nueva norma lo contempla. Los edificios importantes contemplar el comportamiento de la mampostería dentro del sistema estructural. Ok. Dentro del sistema estructural, como la mampostería altera el comportamiento del edificio, Mm. considerarla el diseño de la arquitectura. Lo que pasa es que yo la considero y luego hay algún propietario que cambia la mampostería Claro, lo del que llaman el arquitecto constructor. el ingeniero constructor. Ingeniero constructor. Wow, bueno, oye, qué lástima, increíble, de verdad, pobre gente. Lamento enormemente. Bueno, no, Sí, es terrible. Las imágenes son terribles, terribles. son. Uno sale a la calle es tratar de hacer lo que se pueda a lo que está a nuestro alcance. Bueno, te voy a pedir tus datos para que, no sé, si alguien, no sé, necesita contactarte o necesitan hacer una evaluación formal, pues que lo hagan, ¿no? Porque creo que hace falta y porque la gente tratando de, yo me imagino, o sea, a mí se me cae, o sea, me agrieta el edificio y yo digo, no vale, yo vivo aquí hasta que me muera, no tengo dónde irme a otro lado, ¿no? Además hay una crisis, no es muy fácil, no hay un mercado de viviendas fácil que tú te puedes mudar rápidamente, ¿no? Sí, bueno, nuestro Instagram es en Norte Obras Civiles, Ok. ¿ok? Ahí puedes contactar. Nosotros tenemos ahí el departamento de formación, de Norte Formación, donde Mm. quizás sí vale la pena, no pidas información, pero aprende, quizás inscribirte en el diplomado de Patología de Obras Civiles Ok. o en el diplomado de Diseño Internacional, eso ya es para ingenieros, Diseño Internacional de Estructuras Sismorresistentes. ¿Ok? Tenemos unos cursos, unos diplomados, la verdad es que muy sólidos que ayudan a esa formación profesional. Por las redes, y repito, el Instagram de Norte Obras Civiles, pueden contactarnos sin problema y con gusto intercambiamos algunos números para compartir algunos videos Ok. para tratar de hacer alguna evaluación a distancia. Me encantaría. Bueno, mira, yo estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Qué opina usted de esta columna? Nosotros lo hemos compartido por los grupos de patología. Hay unos manuales para una revisión rápida. Sí, te lo puedo mandar para Me hacértelo encantaría. llegar. El informe completo Me es un encantaría. informe corto donde hacen unas recomendaciones de cómo evaluar rápidamente tu edificación. Ok, por cierto, estoy viendo ahorita el mapa y veo también que en el oeste de Caracas hubo impactos, claro, no fue quizás tan drástico, pero hubo, o sea, no sé, en Cotiza, por ahí en la Avenida Urdaneta, también hubo una En el cantidad de Paraíso, siniestros en el Paraíso, sí. exactamente, En La Montalbán. Victoria, creo que en Turmero se cayó un edificio. Yo no sé muy bien los detalles, pero se han colapsado salió un listado, no sé si te llegó el listado de la cantidad de edificios que han colapsado. Sí. Es Bueno, impresionante. no sé, lo he visto lo he visto en la página esta que se llama terremotovenezuela.com y están hasta, bueno, georreferenciados. Me interesa mucho ese manual. Me parece que, bueno, creo que debe ser muy útil para muchas personas. Por favor, te lo voy a pedir casi que antes de que salga esta entrevista para que hagamos una nota de prensa o algo así, Sí, sí, con gusto. para que podamos publicarlo, no sé, Te lo mando a mi correo que te acabo de mandar al ahorita. correo. Ok, Si te lo puedes, hago. ¿no? O al WhatsApp, lo que tú quieras, Creo que cualquiera de los dos. Al WhatsApp, Dale, pe, chéverísimo. seguro. Oye, Esteban, gracias. No sé qué,
Cuéntame. Bueno, yo la verdad es que seguimos saliendo atendiendo, dando colaboración a la calle, a la gente que pueda, lo que podamos ayudar en lo posible a evaluar sus edificaciones. Mañana tenemos un recorrido, nos hemos dividido en la oficina, somos 8 ingenieros ¿Eh? o 10, ahorita no recuerdo con exactitud. Nos hemos dividido en grupos de a dos. Claro, 4 se fueron para La Guaira, uno se queda por Charallave y 6 nos quedamos por aquí por Caracas, tratando de apoyar en lo posible a todas esas personas que necesiten alguna claro. evaluación rápida de su edificación. Repito, @Norte Obras Civiles, estamos a la orden para que Chéverísimo. hagan contacto con nosotros. Bueno, gracias otra vez. Placer haberte visto. Teníamos muchos años que no nos veíamos y espero que nos veamos pronto en Caracas. Seguro, muchas gracias. Un Gracias a gran ti por la abrazo. entrevista. Dale. Salud.